Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Esperando la Señal. El episodio de hoy les traigo un tema que se me ha hecho bastante presente en las últimas semanas y de hecho está ligado al lanzamiento de este podcast hace unas semanas y tiene que ver con el tema de el valor que nosotros nos damos, el valor que le damos a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a nuestros logros, pero también cuán fácil nos es minimizar las cosas, a veces sin siquiera darnos cuenta. Les comentaba que este tema está ligado al lanzamiento del podcast porque la primera vez que yo le comenté a una amiga sobre este proyecto, que ya tenía una fecha pautada de cuándo lo iba a sacar, de que ya tenía varios episodios grabados, su reacción, su respuesta inicial fue: bueno, ¿y qué vas a hacer ese día cuando lo saques? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Cómo va a ser ese momento? Y yo me quedé fría. Literalmente no tenía una respuesta que darle y lo que le pude decir en ese momento fue: bueno, ya lo tengo programado para que salga a las 2 de la tarde porque es el día 2 del 22. Y nada, yo ese día trabajo y listo. Y siento que en ese momento como que no caí en cuenta 100% de la minimización que le estaba dando a este proyecto que yo tanto había querido y por el que vengo trabajando desde hace ya unos meses, y que es algo que me emociona y que me apasiona. Y la cara de ella me lo indicó un poco, pero no terminó de calar en mí, sino hasta el día antes de que lanzo el podcast, cuando tengo una conversación con otra amiga a quien le doy la primicia de: mira, sí, esta es una persona que me había estado asesorando sobre próximos pasos para ayudar en cuanto a mis redes sociales o ciertas áreas donde ella veía potencial en mí, y lo que es la narrativa, particularmente con mi voz, es algo que ella siempre me ha aconsejado explotar o utilizar de alguna manera. Así que le comenté: mira, te hice caso. No solo eso, ya tengo el podcast, sale mañana, estoy feliz. Y nuevamente la reacción fue: ok, ¿cómo lo vas a celebrar mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tienes planeado? Y nuevamente yo me quedé fría porque para mí era como: bueno, es un día de semana, ya eso está scheduled allí, sale automáticamente y listo. Y no fue hasta esa segunda vez que se me presenta esta situación de cómo lo vas a celebrar, qué es lo que vas a hacer, como mira lo importante y lo especial y lo grande que es esto para ti. Allí fue cuando realmente caí en cuenta de: ok, ¿qué está pasando? Y decidí tomarme después de esa conversación un rato para pensarlo y darme cuenta de el valor que esto realmente tiene, la importancia que esto tiene para mí. Y a pesar de que yo lo reconocía, yo sabía identificar lo importante que esto era y lo especial que esto era, de alguna manera no lo estaba proyectando, no lo estaba poniendo en práctica, por así decirlo. Y justo fue en ese momento cuando decidí hacer algo un poco más especial al respecto del lanzamiento de este podcast. Fue esa misma noche cuando decidí que al otro día me iba a reunir con algunos de mis amigos más cercanos en los espacios de WeWork, que íbamos a hacer un lanzamiento por mis redes a esa hora. De hecho, la primera amiga, llamada Paola, a la cual dedico este episodio, ella se llegó también con una botella de champaña, hicimos un brindis, después fuimos a cenar. Fue algo súper lindo, súper especial y de verdad que es una de esas cosas que agradezco, tener personas a mi alrededor que me dan ese impulso, que me dan esos recordatorios que tan necesarios son. Pero también a raíz de ahí empecé a hacer un poco de introspección, empecé a pensar un poco más a profundidad de dónde vendrá esto, qué es lo que estará pasando. Y de hecho, esa misma semana tuve mi sesión de terapia. De hecho, el tema terapia va a salir más adelante en otro episodio del podcast, ya que lo que es particularmente la salud mental es un tema súper especial y súper importante para mí. Pero bueno, volviendo al tema, fue una de las cosas que le mencioné a mi terapeuta esa semana y ella me mandó la tarea de quizás ver un poco más allá
en cuanto a mi círculo familiar, si el tema de la atención, el que quizás a mí se me diera cierta atención o no se me diera cierta atención, cómo llegué yo a tomar eso. Y me acuerdo que después de esa sesión de terapia me senté a hablar con mi mamá sobre el tema y nos pusimos a hacer análisis y nos empezamos a dar cuenta que el tema de minimizar nuestros logros, nuestros proyectos, era algo que no solo radicaba en mí. Ella lo reconoció en sí misma, lo reconocimos en otros miembros inmediatos de la familia y nos dimos cuenta que tenía que ver también con la atención para con uno mismo. Empezamos a hacer comparación de historias, de cosas que le habían pasado a ella, cosas que me habían pasado a mí, y nos dimos cuenta de que por más que sí, uno, vamos a decir en mi caso, reconozco y sé identificar algo que es importante y el valor y la importancia que tiene, valga la redundancia, importancia, pero aun cuando identifico lo especial que es eso y el valor que tiene, el tener el foco sobre mí, el tener la atención, es algo que puede llegar a incomodarme un poco, y cuando lo profundizo más, me doy cuenta que he llevado conmigo esta sensación, me atrevo a decir errónea, de que si yo recibo cierto grado de atención, eso significa que yo se lo estoy quitando algo a alguien más. Y es una de las cosas que les invito a analizar también para aquellas personas que se puedan sentir identificadas con este tema, que les ha llegado a pasar eso de minimizar consciente o inconscientemente algunos de sus logros, algunos de sus metas, algunos de sus proyectos, en parte por no querer esa atención, quizás también por esto mismo de sentir de que si yo recibo cierta atención se la estoy quitando a alguien más, y darnos cuenta de que la atención no es necesariamente algo malo. Yo siento que a veces uno asocia eso de la atención con esa persona que quiere ser el foco, que quiere ser el centro, que el mundo gira alrededor de esa persona. Y yo siento que eso es como un polo del llamado de atención, como que un extremo de lo que es querer y recibir atención, y no necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. Uno puede aceptar la atención que recibe, uno le puede incluso agradar la atención que recibe sin esa necesidad o sin sentir que uno está llegando a ese extremo de el mundo gira alrededor de mí y yo quiero toda la atención y véame y yo. No necesariamente tiene que ser eso. Entonces les hago esa acotación y les invito a hacer un poco de este análisis interno por si les ha llegado a pasar. Creo que una de las maneras donde más fácil he llegado a ver ese sentir que si yo tengo la atención, se la estoy quitando a alguien más, o ese minimizar en general, es con el tema de los cumplidos. Yo me he venido dando cuenta de un tiempo para acá que cuando alguien me hace un cumplido, sea por algo de qué linda te ves hoy, sea por, incluso con esto del podcast, wow, felicitaciones que hiciste eso, en vez de aceptarlo y ya, es como buscar ese, pero no es gran cosa. No, bueno, pero a ti también te está yendo bien. No, bueno, pero tú también te ves bien. Y es como ese no, bueno, pero. Uno siempre buscándole como ese pero, uno siempre como excusándose, como buscando el no, pero no me des tanta atención, como te la devuelvo a ti o dénsela a alguien más. Y es algo que quizás a un menor grado no llegue a ser tan big deal, no llegue a afectar tanto, pero siento que es algo que si no se atiende a tiempo, que si uno deja que esas pequeñas cositas sigan pasando, se sigan acumulando, uno normaliza ese minimizar o ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos minimizando, sino que es como nuestra respuesta automática. Y no necesariamente debería ser así. Una de las maneras como yo he empezado a poner en práctica el revertir esa respuesta automática cuando me dan un cumplido de pero, o hacerlo como más chiquito, hacerlo como no tan big deal, es el que mi respuesta ahora sea gracias y dejarlo hasta allí.
Y les juro que aun cuando lo he venido poniendo en práctica y he logrado hacerlo en varias situaciones, me sigue resultando incómodo, me sigue resultando siento que debo decir algo más, siento que tengo como que justificar algo y no es así. Y aun cuando me sigue incomodando, siento que el seguir poniendo en práctica decir gracias y ya, y no tener que añadirle algún justificativo, y no tener que añadirle un no, pero esto, o no es tan gran cosa, me va a permitir a mí poder llegar a un punto donde el gracias y listo sea mi normal, sea mi respuesta automática y ya no tenga que pensarlo. Y siento que esa es una de las maneras como yo puedo poner en práctica técnicas para eliminar esa minimización. Otra de las cosas que les invito a hacer, además de este ejercicio, es que si cuentan con la ayuda de un profesional o un terapeuta, como es mi caso, sea algo que analicen con esa persona. Traten de ver de dónde posiblemente pueda venir esa tendencia a minimizar las cosas. Si es algo que crecieron con ellos, si es algo que lo ven mucho en su entorno. Para mí hacer ese autoanálisis y descubrir de dónde vienen ciertos patrones, de dónde vienen ciertos comportamientos, es algo que a mí personalmente me ayuda y es algo que como profesional de salud mental y como alguien que recibe terapia también se los puedo recomendar mucho porque siento que es algo que les puede ayudar. Yo diría que la señal de este episodio, lo que yo les invito es a que trabajemos poco a poco en revertir esta minimización que tanto ocurre en el día a día y que por más pequeña e inofensiva que parezca es algo que nos puede estar afectando mucho más de lo pensado. Vamos a trabajar en ello, vamos a revertirlo y vamos a hacer que ahora sea la maximización lo que guíe nuestros proyectos, nuestros logros y nuestra autoestima. Así que ya saben, la señal de esta semana para ustedes es que trabajemos en dejar de minimizar para maximizar en todos los sentidos de nuestra vida. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro episodio y nos vemos la próxima semana en Esperando la Señal.